El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Este semestre estuvimos moviéndonos por muchos discursos latinoamericanos alrededor, no solamente de la educación, sino también de la cultura, que obviamente hace parte muy importante de los procesos educativos de nuestros pueblos latinoamericanos. Nos acompañaron compañeros de Cuba, de México principalmente, y alrededor, digamos, de lo que es su ruralidad, pues una cantidad de elementos que hacen parte de esa cultura. Hoy vamos a cerrar este semestre con un programa dedicado al municipio del Cobre, un municipio que hace parte, bueno, creo que no lo aprendí, bueno, lo estoy aprendiendo, y es que es poblado, el poblado del Cobre, que hace parte de la región de Santiago de Cuba, oriente de la hermosa isla de Cuba. Uno podría decir que hay como una suerte de diferencia, ¿cierto?, cultural entre lo que es la parte del occidente del país, donde está La Habana, donde está pues la capital del país, y Oriente. Oriente conocido como el territorio donde hay una fuerte afluencia de comunidades negras que de alguna manera generan una cultura y generan una lógica particular a lo que es Cuba, a lo que es la cultura cubana, reconocida por varias cosas. Uno, por toda su estructura musical, y dos, también por su cultura religiosa. Hoy vamos a dedicar este programa a lo que es la cultura y la construcción identitaria en el poblado del Cobre. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía entonces que este programa va a estar dedicado a la cultura del oriente de Cuba, en la que esta mezcla con la música, esta mezcla con la cultura afro, que hace parte fundamental obviamente de la cultura cubana, pero que aquí en Oriente se siente bien distinto. Quiero decirles eso, claro, nosotros en Colombia somos mucho más, tenemos más marcadas las regiones, pero uno aquí alcanza a sentir esa diferencia. El lugar de la música, por ejemplo, claro, uno lo siente en todo Cuba, pero aquí hay una lógica muy particular en lo que tiene que ver con la música, y por supuesto tiene toda esa herencia africana que hace parte, digamos, de la construcción de estos pueblos. Y estamos en un poblado muy particular, ya les decía, ya escucharon también el otro programa que tenía algunos apartados también de este trabajo en las escuelas, que es el poblado del Cobre, que hace parte o que le debe su nombre a la Virgen del Cobre, que va a ser una protagonista muy importante de nuestro programa el día de hoy. Esta deidad, este reconocimiento que hacen los cubanos y que trasciende de alguna manera a las creencias de muchos latinoamericanos, pues hace parte de alguna manera de un sincretismo religioso que pues hace referencia a esa combinación entre como diversos sistemas religiosos con tradiciones múltiples, digamos, que hacen parte de los pueblos. En este proceso pues se mezclan deidades, rituales, prácticas, creencias religiosas diversas
que van creando como esa fusión, ¿cierto? Esa fusión entre las culturas y las tradiciones y estos elementos religiosos pues que hacen parte importante de la gente. En esencia, un poco estos sincretismos son un proceso como de adaptación de la creencia que fue parte, digamos, de la cultura, de la manera como nos hemos construido también los latinoamericanos. Si bien los españoles llegaron, trajeron la cultura pues que conocemos hoy como católica, pues cada grupo social hizo estos ejercicios de sincretismo para crear su propia historia, ¿cierto? Digamos, para lograr de alguna manera asimilar o adoptar por prácticas propias con una, si se puede decir, reinterpretación de las creencias religiosas o construcción, digamos, propias de esas creencias religiosas. Y alrededor de eso, digamos que se construyen cosas muy particulares, ¿no? En este caso, para la Virgen del Cobre y para este municipio del Cobre, pues la Virgen es la patrona, hace parte, digamos, de toda la creencia, pero está de fondo toda la construcción identitaria de las comunidades negras, que está muy abrazada también a su música, ¿no? A esa música que le hace homenaje a la Virgen del Cobre, pero que está construida a través de las raíces de lo que es pues toda África. África constituida en una música que se constituye en ese sincretismo, ¿cierto? En esa mezcla entre lo que es la cultura africana y lo que deja, digamos, la cultura religiosa. Entonces vamos a escuchar a algunas personas de las escuelas, de la comunidad en general, que nos habla un poco de esa significación de lo que significa la cultura negra y lo que significa la Virgen del Cobre dentro de esa construcción identitaria en Santiago de Cuba. Para dar inicio a este programa, entonces primero pues darle un saludo a la gente que siempre nos escucha, que está con nosotros, los amigos allá de la emisora campesina en Izzacauca, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, que siguen nuestra señal y bueno, transmiten algunos de nuestros programas. Bueno, vamos a empezar este programa. Como les decía, va a ser un diálogo entre la comunidad que hace parte de este poblado del Cobre y nos vamos a mover en varios lugares. Vamos a estar en la iglesia del Cobre, obviamente hay que ir a visitar este espacio que es tan simbólico para esta comunidad. Seguimos acá en la escuela y por aquí vamos a empezar. Entonces vamos a dialogar un poco con parte del comité de padres de familia que hace parte de la escuela y nos cuentan un poco cómo es ese vínculo con la escuela y bueno, con el proceso que se hace acá. Bien, entonces tenemos a María y a Osmaidi que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ustedes como asociación de padres, ¿cuál es como el trabajo que ustedes hacen en la escuela y cómo se vinculan a estos proyectos que tienen las maestras? Bien, a ver, nosotros es complicado. Yo a veces pienso que es complicado y también es sencillo. A ver, de la forma en las escuelas rurales, aquí no todos los padres, por ejemplo, no todos los padres son personas, o sea, son campesinos o son, por ejemplo, yo soy abogada, ¿ya? Pero sí es fácil y complicado, porque yo digo que los padres a veces, cuando más rurales son, más apoyan, porque tienen valores formados de nuestros abuelos, y yo le digo siempre a los maestros que eso es lo más positivo, ¿no? Porque a veces en las ciudades y eso, los padres a veces médicos, abogados, jueces, fiscales, yo creo que son más complicados, los profesionales a veces somos más complicados, y nosotros nos vinculamos ¿de qué manera? A ver, por ser así, nosotros sabemos, y el mundo entero sabe que Cuba está en una situación económica complicada, en situaciones adversas, y donde hoy más que nunca la familia tiene que vincularse a la escuela. Y nos vinculamos ¿de qué manera? En primer lugar, nosotros tenemos un consejo de padres que funciona, nosotros una vez al mes nos reunimos y entonces se nos dan a nosotros la tarea, por ejemplo, de los niños que tienen problemas, por ejemplo, de carencias muy graves económicas o niños que tienen carencias afectivas porque quizás un padre ha emigrado por ejemplo, a Estados Unidos,
que hoy por hoy tenemos esa situación. La migración se ha convertido en un problema no solamente de Cuba, sino un problema también internacional, pero desde luego a nosotros nos está tocando de la puerta y hay muchos padres que han emigrado y han dejado a los niños, por ejemplo, con abuelos, con primos, con tíos, y entonces en un ambiente que consideramos complejo, donde ahí entonces nosotros también apoyamos desde nuestro Consejo de Padres, tocando puertas, visitando, apoyando, viendo esas complejidades que realmente son complejidades que necesitan un apoyo y muchas veces no se nos sale de las manos de los maestros porque necesitan el apoyo también, por ejemplo, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un trabajador social, y entonces tratamos siempre de interactuar de forma multifactorial y de forma en donde todos los factores converjan, ¿no? Y entonces, bueno, así nosotros nos vinculamos. Todos los meses nos reunimos los padres, el Consejo de Padres, y ellos nos dan la tarea o nos ponen al tanto de las situaciones que van surgiendo en las aulas, con los niños, y así realizamos. Cuando hay la parte efectiva, la más rica, la que a todos les gusta, igual cuando hay actividades también tratamos de apoyar. Los padres que a veces tienen un poquito más de posibilidades o que, como por ejemplo, económica, aportan su parte para que las actividades salgan, y creo que es un trabajo bien bonito que en esta zona se da y que sale muy bien, porque ya le decía, si bien es complejo porque por la situación, creo que también la gente a veces entre menos sabe, menos conoce, más para más campo está, más a veces apoya, porque entiende la postura del maestro, porque entiende la necesidad del maestro y porque entiende la necesidad de que su hijo aprenda y avance. Y es un tema también como cultural, ¿no? Digamos que en los sectores rurales, pues creo que esto es compartido en América Latina, en Colombia también uno lo siente más en lo rural, que es el sentido de lo comunitario, ¿no? La ciudad individualiza un poco a los sujetos y lo comunitario sigue siendo importante. Tenemos a María y ella es una maestra ya jubilada, que uno pensaría que estaría en la casa, no sé, disfrutando su pensión, su tranquilidad ya de no estar en estos bullicios, pero ella está aquí en la escuela. Ese compromiso con la escuela y con los niños, ¿de dónde viene, María? Es conmigo porque me gusta la actividad, me siento mejor en la escuela. Yo vengo, voy con la directora, busco a los alumnos que tienen problemas, voy a sus casas, hablo aquí, si hay que hacer un repaso, lo doy. Yo no me dejo de la escuela. ¿Cuántos años fuiste maestra? 40. Bueno, sigue siendo maestra, ¿no? No lo ha dejado. Hasta que me muera. Bueno, y ese cambio, digamos, de no estar en la escuela, sino de ir a las casas y trabajar con la gente en las casas, ¿cómo te sientes con eso? No, bien, porque no sé si es por mi forma de ser, pero todavía ningún padre me ha tratado en mala forma. Nunca he ido a lugares y con alumnos con problemas. Y he llegado, y bueno, y como están, y mire, yo vengo, siéntate y quiero hablar contigo. Esto, así, mira, así por esto. Tu hijo necesita que tú hagas esto. Porque es tu hijo, tú tienes que quererlo. Es la única forma que tú lo puedes ayudar. Y si tú no ayudas, el maestro no puede hacer nada. Porque el maestro va a enseñar a educar, a terminar lo que tú empiezas. Yo quiero decirle a los oyentes que, bueno, siempre he tenido un afecto especial por Cuba y hay una cosa, yo se lo he dicho a mis alumnos muchas veces, si me están escuchando saben que les he dicho esto muchas veces, y es que Cuba tiene el orgullo de decir que es el único país del mundo, incluso con los que se consideran desarrollados y demás, donde no hay cero mortalidad infantil por desnutrición, y eso es humanidad. ¿Sí? Y hoy yo siento esa humanidad, quiero decirles a los oyentes, yo no sé si alcanzan a sentir este calor tan rico que les decía, es un calor de gente, no es un calor de isla, es un calor de gente. Que se siente en esta escuela cuando uno ve todos los papás, están los niños, ya les compartiré fotos, y está toda la comunidad reunida, incluso las maestras jubiladas, y con lágrimas en los ojos aquí enfrente mío, María, de la emoción de hablar de un proyecto educativo que es para sus niños y es un proyecto de vida también, ¿no? Porque los círculos nos hablan de esa idea de proyecto de vida. Quiero agradecerles habernos dado estas palabras y me gustaría, no sé, bueno, me falta una cosa. Aquí tenemos también la profe de instructora de arte, y ella, bueno, una cosa que hemos visto hoy aquí fuerte en esta escuela es el tema del arte, de la cultura cubana, ¿cierto? Que es una de las cosas más conocidas en el mundo. O sea, si hay algo conocido en el mundo es la cultura cubana. Y en ese sentido, quería preguntarte, bueno, profe, primero que te presentes, nos cuentes tú quién eres y cómo se trabaja el arte y la cultura en esta escuela. Bueno, me llamo Maidelis, soy la instructora de la especialidad de
teatro aquí en la Escuela Francisco Vicente Aguilera. Bueno, nuestro trabajo es llevar a cada rincón de nuestro país la cultura. Que cada niño conozca qué es el teatro, qué es la danza, qué es la música, qué es el arte visual, qué es la plástica. Nos encargamos de dar talleres de diferentes manifestaciones, donde explicamos cada objetivo de cada manifestación, lo que se debe hacer, la importancia de los colores, la manipulación de los títeres, los diferentes pasos en la danza y las diferentes canciones, los tipos de música. Ese es nuestro trabajo aquí en las escuelas. He visto hoy muchas manifestaciones culturales y entre ellas vi muy fuerte también el tema de las raíces africanas, ¿sí? Un poco, bueno, cómo ha sido como ese fortalecimiento que vi ahorita vamos a hablar con una de las niñas que nos va a cantar una canción que hablaba sobre ser negra, esa reivindicación de la cultura afro, ¿cómo la han venido trabajando en la escuela? Bueno, se trabajan a través de talleres, como ya les decía, a través de poemas, de poesías, de monólogos. Tenemos que trabajarlo porque es nuestra tradición, es nuestra cubanía. Bueno, nos acompaña Giovannis Caballero, que él es parte de la Casa de la Cultura y este asunto de la Casa de la Cultura que también tiene un vínculo con la escuela. No sé si se han dado cuenta ustedes ya en lo que llevamos charlando con estas maestras y estos padres de familia, que aquí todo el mundo está unido por los niños y las niñas, la Casa de la Cultura también. Hace un momento el profesor Giovannis nos hizo acá una presentación con los niños de una obra, bueno, no sé, ya nos dirás tú qué era esto, pero me quedó a mí claro que es un homenaje a la ancestralidad africana, ¿verdad, profe? Bueno, cuéntenos un poco sobre eso y sobre su vínculo aquí con la escuela. Bueno, le puedo decir que la obra que vieron es un homenaje a las tradiciones que han dejado todos los africanos en el poblado del cobre, defendiendo el legado de esa parte histórica del poblado del cobre, manteniéndolo con los niños para que se mantengan vivos. Y el trabajo aquí junto con las escuelas es mutuo del trabajo para que salga adelante toda esa parte histórica, toda esa parte tradicional del poblado del cobre. ¿Por qué para usted es importante que los niños aprendan eso? Porque la historia de su localidad, específicamente va su idiosincrasia, su cultura, su tradición, y es de donde emerge la cultura popular tradicional, que es uno de los puntos clave que nosotros defendemos en el país. Hablando de eso, estamos en un lugar muy especial y que por lo menos es muy conocido, mejor dicho, uno que viene de afuera le dicen como la Virgen del Cobre, cuéntenos un poquito sobre eso. Invite a la gente a venir acá. Venir, conocer parte de la historia, de la cultura del poblado del cobre, es casi decir, vamos a ir a un pedacito más grande de Cuba, que lo reúne todo con la tradición de la Virgen del Cobre, que es como el patrimonio del poblado. También tenemos el cimarrón, que no podemos dejarlo de mencionar, que es donde se hizo la primera sublevación de esclavos de América Latina específicamente en este poblado, es por lo cual los invito a que lleguen y sean partícipes de la cultura popular. Bueno, Giovanni, nos vamos a discutir eso, porque en Colombia nosotros decimos que el primer pueblo libre de Colombia es San Basilio de Palenque, pero no lo sé, vamos a solucionar eso luego con la fecha, a ver quién fue primero, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es contarle un poco a la gente qué significa los cimarrón en Cuba, un poco para saber si significa muy parecido a Colombia o no. Bueno, el cimarronaje en Cuba un poquito significa todas esas tradiciones, todos esos negros esclavos que fueron los primeros que trabajaron en la mina del cobre, que es mina de oro, la primera mina del poblado, específicamente del país y de América Latina, por lo cual le digo que la primera sublevación de esclavos realizada aquí es lo que ha dejado esos negros cimarrones. Aquí es lo que hace que contribuyan a marcar la pauta de las tradiciones populares cubanas, de las tradiciones del cubano, de esa mezcla de razas, de tradiciones,
de cultura, de comida, y es lo que nosotros tratamos de mantener vivo, esa tradición. Por eso el cimarronaje es aquí, por su sublevación de esclavos, que es la de Cuba. Bueno, yo quiero que entrevistemos a una de las niñas que nos cantó una canción. Entonces, bueno, vamos a invitarla a estos micrófonos para que nos cuente un poco sobre esa canción y lo que ella quería mostrar ahí. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, lo prometido es deuda y aquí está Camila Zambravo, que es del grado 6º, y ella va a cantarnos un monólogo, pero antes de que lo cantemos, Camila, contémosle a los oyentes qué es lo que vas a cantar y por qué. Un monólogo que se llama Me dicen negra. Bueno, el monólogo se trata sobre una mujer que la humillaban y un día se decidió y se levantó y dijo que ya no la humillaría más y entonces no se le hacía más el cabello, no se pobló más la cara y dijo que se iba a reír de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarlos algún sinsabor llamaran a los negros gente de color. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este monólogo que Camila nos va a regalar el día de hoy, que nos habla sobre el orgullo de ser negro. ¿Y qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían. Y retrocedí, negra, como ellos querían. Pasaba el tiempo, siempre amargado. Seguía llevando en mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me lacía el cabello y me empolvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer negra. Y que sí, soy negra. Negra soy. Sí, soy negra. Negra soy. Y de ahora en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro. ¿Y qué rico suena? Negro. Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color. Al fin, ya tengo la llave. Negra. Negra soy. El Convite de la Pedagógica Radio. Bueno, escuchábamos a Camila y hace parte de toda esta expresión de la cultura que está muy ligada, pues está muy cercana a lo que es pues lo afro, ¿no? Que es muy importante en la cultura cubana y pues que ayuda de alguna manera a consolidar, a identificar de alguna forma eso que hace particular al cubano y que está muy ligado a esas raíces pues afrodescendientes, igual que nosotros en Colombia. Pero bueno, en esta parte de Cuba, que es Santiago, conocido Santiago de Cuba como la tierra de trovadores, tierra del son cubano, pues se mezclan esas dos cosas, ¿no? Este asunto de la trova cubana, que hace parte de una manera de nombrar, ¿no? De una manera de expresar, de una manera de contar historias. Y es que definitivamente cuando escuchas la trova cubana, pues te está hablando de los lugares y es de alguna manera una manifestación muy importante de lo que es la música campesina, ¿no? Acá en Cuba al campesino se le dice un guajiro, pero pues es como la misma, estamos hablando como el mismo grupo poblacional que nosotros en Colombia llamamos campesino, y hace parte de esa música campesina, esa trova cubana, ese son cubano,
que de alguna manera cuenta cómo es la vida del campesinado y hace esos homenajes a lo que son los lugares, a lo que son las costumbres, a lo que son, digamos, pues las tradiciones y lo que es la vida pues cotidiana de la gente. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, damos paso a movernos de acá de la escuela, donde nos han tratado súper lindo, donde hemos pasado muy bien, pero vamos a movernos hacia la iglesia de la Virgen del Cobre, que es el sitio más emblemático, digamos, de este territorio y el que, pues, de alguna manera nos han invitado a conocer y que hace parte, ya lo decíamos, de esta idiosincrasia del pueblo cubano. La Virgen del Cobre, reconocida por los cubanos como una de sus patronas más importantes, si no la patrona más importante, hace parte de una, digamos, tiene una historia que remonta más o menos hacia los años 1616-1617, donde Cuba, al igual que otros pueblos latinoamericanos, pues eran pueblos esclavizados, ¿no? Y saben ustedes que en este ejercicio, digamos, de ejerción de la esclavitud por parte de los españoles, pues se trajeron esclavos negros de la región de África y se esclavizaron a las comunidades que se encontraban dentro de los territorios. Entonces, claro, eso generó un diálogo entre comunidades negras y comunidades indígenas que hacían parte, en este caso, de Cuba. Y parte de esta historia de la Virgen del Cobre dice que 3 esclavos, uno de ellos negro y 2 de ellos indígenas, que estaban por la parte, digamos, de la bahía, encuentran flotando en una tablilla pues la imagen de la Virgen del Cobre, quien se les presenta como la Virgen del Cobre. Asunto que ha sido muy popular, digamos, una escena muy, muy similar en varios países, sobre todo latinoamericanos, donde pues han sucedido este tipo de escenas que son las que permiten que los países, los territorios, pues como que nombren una patrona propia, ¿no? Pues creo que tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿no? En México, que también es una historia de aparición y demás, y bueno, varias en Latinoamérica. Entonces, esto fue lo que pasó en el Cobre y es lo que da lugar, digamos, a que esta Virgen sea reconocida por los cubanos como su patrona. Luego de eso, pues obviamente su aparición como un milagro, ¿sí?, pues ha hecho que muchas personas acudan a ella también para ofrecerle pues sus quebrantos, sus peticiones, para que ella pues los ampare. En Cuba entonces, y especialmente en Santiago, pues se celebra cada 8 de septiembre el Día de la Virgen del Cobre, que pues es una fiesta que hace parte de la fiesta, digamos, propia de su territorio. Como dato curioso, se le conoce también como la cachita, y ustedes recordarán alguna canción también, canciones también que nombran a la cachita y que hace parte también de estas maneras de nombrarla con más cercanía, con más cariño, con más, con más cercanía por los cubanos a su señora, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero bueno, para poder conocer un poco más de esa historia, vamos a escuchar a una de las personas que hace parte de los procesos acá en el santuario de la Virgen del Cobre, que además, bueno, les cuento un poquito, esto está sobre una montaña, desde aquí arriba hay una vista espectacular de todo el sector rural de Santiago de Cuba, además de la vista pues que es supremamente hermosa. Hay muchas personas acá que hablan, que vienen a contarnos un poco sobre lo que es este asunto de la Virgen del Cobre, pero también de la manera como eso se vincula con la cultura afrodescendiente aquí en Cuba. Estás en sintonía de El Convite.
Bien, continuamos en esta visita al, ¿cómo se dice? Corregimiento, municipio del Cobre, que hace parte de Santiago de Cuba, pero esto podría decirse es un poco una zona más rural, que está a unos cuantos kilómetros de Santiago, de lo que es la capital de Santiago, pero bueno, este es un lugar muy importante, ya les había dicho, es el espacio donde se encuentra una de las patronas importantes de Cuba, que es la Virgen del Cobre, y es un lugar pues muy reconocido. Nos encontramos con Milvian Rodríguez, que es la encargada de las relaciones públicas de este espacio muy sagrado, ¿cierto? Importante para la comunidad de Santiago, que es el Santuario de la Virgen del Cobre. Pero ella va a decir bien cómo es el nombre de este espacio. Milvia, bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Es el Santuario Nacional Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Ese es el nombre del lugar. Ese es el nombre de este lugar y queremos que nos cuentes, Milvia, un poco qué significa este espacio para los cubanos, para los santiagueros. ¿Cuál es la importancia de este lugar para ustedes en su cultura y en sus construcciones también espirituales? Bueno, el santuario, yo no diría que solamente para los santiagueros, para todo el pueblo cubano, dentro o fuera del país. Es un lugar emblemático, es el lugar del encuentro, en ocasiones el lugar de la despedida, es el lugar del llanto, es el lugar de la alegría, es un lugar muy especial, donde venimos a poner a los pies de la Madre todo lo que sentimos, todo lo que traemos en el corazón. La Virgen de la Caridad significa mucho. Su presencia en el pueblo de Cuba, presencia que lleva más de 400 años, ha alentado, ha dado mucha esperanza a todo el mundo y por eso les decía, es un lugar muy especial, con mucho significado. Cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una tristeza, siempre vamos a la casa de mamá. Y eso es lo que significa la Virgen, una mamá que nos recibe para consolarnos, para pasarnos la mano y de verdad que uno siente el consuelo de la Madre. ¿Cuál es la historia de la Virgen del Cobre? La Virgen de la Caridad, según los hagiógrafos, su hallazgo data del año 1612. Se cuenta que dos hermanos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, junto con un muchacho que tendría en aquel tiempo unos 11, 12 años, Juan Moreno, hijo de esclavos, fueron a las salinas que están al norte de Holguín, en la bahía de Nipe, a buscar sal. La sal era muy necesaria en aquella época, sobre todo para curtir carnes, conservar alimentos. Y ellos fueron a las salinas. Y allá, al día siguiente de una tormenta, después de una tormenta, en las tranquilas aguas de la bahía vieron flotando algo que al principio les pareció un nido y después reconocieron a la bendita imagen de la Virgen María, que venía flotando sobre una tabla que decía: yo soy la Virgen de la Caridad. La sacaron del agua. Les llamó mucho la atención que las vestiduras de la Virgen, que eran de tela, no estaban mojadas. Fue uno de los primeros prodigios, que después de una tormenta y además de encontrarla en el agua, que las ropas no estuvieran mojadas, eso significa mucho. Y de ahí la llevaron al hato de Barajagua, que queda bien cerquita de la bahía. Allí le construyeron su primera capillita, la hicieron con tablas de palma y el techo lo hicieron de guano y allí le pusieron una lucecita con una lámpara de aceite. Más tarde, el capitán de artillería, don Francisco de Moya, al enterarse de ese prodigioso hallazgo, trasladan la imagen hacia aquí, hacia el poblado del Cobre, donde ya había un asentamiento, ya había empezado a crecer una población y donde se encontraban las minas de cobre. Aquí también se le construye una capillita y comienza la construcción de un lugar digno para la Virgen, un santuario, porque ya la devoción empezaba a crecer. Este santuario estuvo ubicado en el Cerro de Cardenillo, bien cerquita de las minas, pero las detonaciones, algunos que otros temblores de tierra provocaron el derrumbe del santuario. La Virgen pasa a estar en la parroquia del pueblo, parroquia que ya existía desde mucho antes, y se decide comenzar la construcción de este nuevo
y definitivo santuario que culmina su construcción en el año 1927. De ahí trasladan procesionalmente la Virgen hacia aquí, hasta el santuario, y desde ese tiempo está con nosotros, acompañándonos. Es el mayor tesoro, uno de los tesoros más grandes que tenemos. Es parte, digamos que parte de ese proceso como de hibridación cultural que tuvimos todos los latinos, ¿cierto? Entre la cultura española y entre, digamos, la cultura africana, afrodescendiente. Ahí hay como una cierta hibridación de creencias. Sí, esto le decimos sincretismo religioso. Exactamente. El pueblo cubano es sincrético también. Y entonces hay una mezcla, muchas personas sincretizan a la Virgen de la Caridad con esta deidad africana llamada Oshun. Cuando vas al Pataquín, los atributos de esta deidad son el oro, el amarillo, el girasol, la miel, pero bueno, evidentemente nada que ver la deidad con la Virgen María, nada que ver. Pero el pueblo lo ha sincretizado, no todo el pueblo, pero una parte lo ha sincretizado mucho, y por eso es que llegas al santuario y te topas con mucha gente vestida de amarillo, con muchas personas que traen ramos de girasoles, pero en la casa de la madre cabemos todos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Efectivamente nos contaba Milvis que acá se ve la gente con girasoles, así es, se ven muchos girasoles, algunas personas efectivamente portando el color amarillo como ese símbolo, digamos, hacia la Virgen, que está relacionada con este asunto del oro, del mismo cobre. Entonces, bueno, es una escena bien particular, bien bonita, y que muchos cantantes, muchos artistas han simbolizado. Estás en modo El Convite. Bien, nos encontramos aún aquí en el municipio del Cobre y estamos con el poblado del Cobre, me corrigen acá, y estamos con José Francisco, que es oriundo de esta región, y él nos va a contar un poco sobre varias de las tradiciones que hay acá, que tiene que ver con el cimarronaje, toda la preservación, digamos, de esa historia. Entonces, Francisco, el micrófono es tuyo. Cuéntale a los oyentes en Colombia dónde estamos y, bueno, qué es esto del cimarronaje. Bueno, aquí nos encontramos en el antiguo poblado del Cobre, municipio del Cobre, que hoy es un poblado que se está fundado 8 de enero de 1599. Aquí toma posesión un capitán español procedente de Santiago de Cuba. Este capitán español, Sánchez de Moya, Francisco Sánchez de Moya, está en Santiago y observa que en el puerto santiaguero hay un barco con unos minerales y metal, el cobre, un mineral muy codiciado en aquella época, y es cuando él le manda una información a la reina de España diciéndole que había un barco con minerales del cobre, y esta le dice que siga la ruta a ver dónde es, y es cuando él vuelve a mandar la información y dice que a unas 7 leguas de Santiago de Cuba, y es cuando él llega aquí al Cobre un 8 de enero de 1599 y toma posesión. Entonces, a partir de ese instante hay una dura lucha por los esclavizados mineros cobreros, que posteriormente se convierte en 123 años, donde ellos logran ser libres por un decreto ley y la opción del rey de España. Es decir, que ya el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes, quien era presidente de la República en armas, inicia una lucha y da libertad a sus esclavos en sus haciendas y le invita a que lo sigan, que quería ser ya el esclavo del cobre, se le ha dado esa libertad. Por eso es que en este poblado se hace un monumento al cimarrón, una obra que simboliza la rebeldía de esclavos mineros en esa etapa, porque hay una herencia desde los cimarrones a los mambises, de los mambises al ejército rebelde, y es por eso que nos encontramos también
aquí en el cobre. Una vez de lástima que no hayan visitado el sitio donde corresponde estar allí, porque en el monumento del Cimarrón es un cerro, el cerro de Caldenilla, que aquí estuvo también el primer templo católico, tuvo el cobre, estuvo insertado debajo del monumento del Cimarrón. Se derrumbó en 1906 producto de las excavaciones mineras. Luego se crea el segundo templo y este tercero que se empieza su construcción en el 1926, se termina en el 27, pero sin la escalinata a la torre. Ya en el 1932 se le anexa la escalinata, la torre y 16 pulgadas a la Virgen María, incluyendo las coronas que no la llevaba. Es una gran bendición estar aquí en el poblado del cobre. No se concibe la historia, parte de la historia de Cuba sin el cobre. Uno podría decir que el primer pueblo libre africano de Cuba se dio acá. Porque hay un aspecto que hay que mencionar. La independencia del esclavizado se inicia a principios del siglo XVI, a finales del XIX, porque los colonialistas europeos arrebataron del continente africano más de 10 millones de hombres y mujeres para trabajar en plantaciones, haciendas, la minería y cazatemplos. Por eso es que aquí en el cobre está esa dura lucha de los esclavizados cobreros, sobre todo los esclavizados, esos que fueron arrebatados, más de 10 millones, como yo le decía ahorita, Brasil, al norte de los Estados Unidos y a Cuba. Entonces ya los apalancados cobreros y cubanos en general tenían conocimiento de esta lucha, inicia la lucha, y es la lucha constante por su libertad. Por eso es que se hace este monumento del Cimarrón, en el cobre. Entonces aquí contamos que este era un pueblo nada más, los mineros, como te decía ahorita, porque aquí existieron también ingenios para la época, la Mercedes, Yarayabo, la Caridad, que fueron colonizados también por españoles. Entonces hay un gran San Juan de Wilson, un gran central, donde hubo una gran rebelión. Si usted tiene la posibilidad de localizar una novela estupenda cubana, Sol de Batey, una rebelión de esclavos, de esclavizados en una hacienda, pero aquí hubo esclavos en un central azucarero que se contaba aquí en este poblado con esa condición también. Pero yo decía los mineros. Muchísimas gracias por esta parte de historia que nos resulta muy importante para entender también de dónde viene la cultura cubana. Sí, hay otros aspectos que podemos mencionar. Ese evento que están celebrando ustedes, sobre todo una bendición, porque lo han hecho en un mes de abril. Y el mes de abril es un mes cargado de efemérides positivas. El mes de abril es recientemente el día, podemos mencionar así, ahora el día 7, nacimiento de Vilma Espín Guilló, una de las heroínas de Moncada. Posteriormente el 9, el día 9, la huelga del 9 de abril, y sucesivamente así, rebeliones. También en abril, el general de la guerra de independencia, Flor Corumbés, cobrero, porque este pueblo, fíjate bien, este pueblo del cobre, que tiene 169 kilómetros cuadrados, tan pequeño, tiene 9 generales de la guerra de independencia. Sebreco, los hermanos Sebreco, los 4 fueron generales. Flor Corumbés, un intelectual para la época, hablaba inglés, pero hablaba creol también. Entonces esto colabora con la acción de la herencia heredada, pero también la herencia que le entregaron los cimarrones a los mambises ejército rebelde. Todo el ejército rebelde estuvo concentrado aquí en la Sierra Maestra, en el cobre, porque ante la nueva visión política negativa, el cobre era un municipio y toda la sierra estaba insertada dentro de este pueblo. Así que, y ustedes tenemos un gran vínculo, amistad y solidaridad. Hacía falta que este evento se proclame y que tengan su éxito, porque esto es lo que va a dar a la luz lo que buscamos nosotros, la solidaridad y la amistad. Así será. Felices nosotros en Colombia de escuchar esta narrativa sobre ustedes en el cobre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, y ya con este cierre no solamente tengo que decir que se nos acabó el tiempo en la radio, sino que se me acabó también a mí el tiempo en Cuba, cosa que me entristece muchísimo, pero que bueno, nada, volveremos a estar por estas tierras para seguir escuchando parte de toda esta riqueza en cultura, en educación, en música. Bueno, son demasiadas cosas.
A nuestros oyentes agradecerles como siempre su fiel sintonía. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y también en la página de la Pedagógica Radio para revivir este y otros convites. Un abrazo grandísimo al pueblo cubano y agradecida siempre de haber tenido esa oportunidad de estar estos días con ustedes y aprendiendo de su cultura, aprendiendo de ustedes y amando más nuestra América Latina. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. El poder de las mujeres. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, filósofa y escritora inglesa. Maestros y maestras, bienvenidos a la Pedagógica Radio. Es un honor tenerlos aquí en este espacio que también es suyo. La Universidad Pedagógica Nacional se enorgullece de contar con su pasión y compromiso, y desde nuestra radio queremos seguir siendo testigos de su esfuerzo constante por educar con amor y entrega. Gracias por seguir apostando por un mundo mejor a través de la educomunicación. Este es su lugar para compartir, crecer y juntos, seguir construyendo sueños. Bienvenidos siempre. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. La Universidad Pedagógica Nacional es un referente en la formación de educadores en Colombia. Su enfoque en la pedagogía busca transformar la educación a través de la investigación y la innovación. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Hola, yo soy Santiago Rivas y este es un saludo muy especial y muy cordial y muy caluroso a la gente que está oyendo la Pedagógica Radio, para que sigan disfrutando, para que defiendan lo público, para que gocen de la universidad y sobre todo de la programación de esta emisora. Con conectarte, con bailarte, con gozarte, que sí, te traigo danza para ti, charanga y birimbí.